Si hubiera que representar al mundo en un deporte, sin duda sería el ciclismo. Un pelotón de ciclistas en una carrera es una pequeña representación del mundo. El aparente caos que puede observar un ojo externo no tiene nada que ver con la puntillosa prolijidad con que se mueve el pelotón. Cada uno a su ritmo y el pelotón al ritmo de cada uno. Un movimiento descoordinado de cualquiera de los ciclistas puede derrumbar esa frágil arquitectura. La caída de uno puede representar la caída de todos. Difícilmente Martín Sartú pensara en delicados asuntos de geopolítica internacional cuando el barroco relato de las vueltas ciclistas le servía de cortina de los veranos en Salinas. Difícilmente, también, pero a la inversa, es que los que lo vieron de casco en Medio Oriente se lo imaginaran luego intentando enderezar el manubrio de la Federación Ciclista del Uruguay. O que aquel pibe que atendía el videoclub del barrio estuviera años más tarde como candidato a dirigente de su querido Nacional. Dicen que es difícil identificar desde lejos a un ciclista del pelotón, pero tampoco es fácil sobresalir en un medio de hiperdemanda y reojo constante. Difícil es levantarse todos los días a las 6 de la mañana, dice un inciso de los mandamientos del lugar común. Pero hoy, ya casi al mediodía, caramañola en mano y malla oro puesta, está acá sentado Martín Sartú. Bienvenido, Martín, muchas gracias por estar. Bien, pues, te estaba diciendo buena intro, me gustó la forma en que la plantearon. Le agradecemos la presentación a Seba Moreira, que hoy no está presente, pero que bueno, la dejó escrita. Un crack. Muy bien, muy bien. ¿Viniste? Muchas gracias por invitarme, antes que nada. Un placer que estés acá. Un gustazo. ¿Viniste en bicicleta? No. No, hoy no, mirá lo que es el tiempo y aparte salí de casa medio sobre la hora y no, me parece que no podía tomar la fuga buena y no iba a llegar a tiempo. Pero ¿andás usualmente en bici? ¿Es un medio de transporte sí, que lo usás? Sí, lo uso. A ver, toda vez que mis actividades no me limiten en la forma de vestirme, claro, o en las condiciones en las que tengo que llegar, sobre todo a partir de septiembre y hasta abril, digamos. O sea, claro, llegar todo transpirado en un país donde las empresas, digamos, no contemplan la posibilidad de que alguien tenga un vestuario un poquito. A ver, nadie pide, digamos, los vestuarios de un club moderno, pero simplemente un lugar donde uno pueda cambiarse, tener un locker y prolijarse un poco, higienizarse un poco después de andar en bicicleta. ¿Qué tipo de bicicleta tenés? ¿Tenés una bicicleta de ruta? Tengo varias. Tengo una bici clásica del año 33, una Peugeot del año 33, reconstruida. Esa debe ser pesada, ¿no? Vos sabés que no, porque no lo era en su época y era una bici que la mandé a reconstruir como de colección, pero hoy por hoy es la que usa Victoria, mi esposa, y para moverse en la ciudad y demás. Es bastante bicicletera. Después tengo una bici de ruta, una Cube Lightning Pro, un mismo cuadro que hace poco corrió el Tour de France. ¿Y esas que son de fibra de carbono, por ejemplo? Fibra de carbono, componentes, grupos electrónicos para los cambios y demás. Y después tengo una híbrida que es para moverme en la ciudad con otra facilidad y otras prestaciones, ¿no? Y esa Mi mujer también, a su vez, tiene otra ruta y ahí ruteamos juntos. ¿Esa toda profesional cuánto pesa más o menos? ¿5 o 6 kilos? Está en 5,7, 5 kilos 700, sí. ¿Tenés idea y me soporta. ¿Tenés idea si la gente sabe que vos sos un amante del ciclismo? No. Porque obviamente tu imagen pública, digamos, va por el lado del periodismo, de lo internacional. Quizá para algunas manifestaciones o cosas como estas, de invitaciones a hablar sobre ciclismo, porque hay gente que le parece curioso, algunos empezaron a darse cuenta. Sí, en el ambiente del ciclismo, obviamente, participé en la Federación Uruguaya o en el ambiente amateur del ciclismo, de los rambleros y demás, saben, me cruzo mucha gente, por suerte cuando uno va vestido de ciclista, de practicar ciclismo no es muy reconocible, y digo por suerte porque imagínate todo metido dentro de una licra, ¿no? Soy el mejor aviso de un embutido que puede haber. No, a ver, de a poco hay gente que sabe. Tampoco me interesa mucho, tío. O sea, es un hobby, es personal y es una pasión personal, qué sé yo. También es algo en lo que en los cumpleaños, digo, en pleno Tour de France o Giro de Italia, te morís de ganas de conversar con alguien y a ver si vio la etapa, pero nunca encuentro, o pocas veces encuentro gente que se cuelga a hablar de lo mismo, entonces, bueno,
ahí queda. ¿Cuántos kilómetros sos capaz de recorrer en una salida bicicletera? En las que hago entre semana, por tiempos, meto una horita y algo, y hago 24, 25, si no hay mucho viento, 28, 30. Trato de hacer una hora, digamos, intensa, un promedio, ya te digo, de 27, 28. Dependiendo de las condiciones climáticas y demás. Los fines de semana, ahí ya trato de hacer no menos de 50, ¿no? Trato de salir un poco más. Y después irme preparando para distintos eventos en el calendario, como son los medios fondos o gran fondos, que siempre son entre 80 y 100 y tantos kilómetros. Este año hice uno que hubo en Punta del Este, una marca internacional, después hice otro en Montevideo de una marca nacional, y ahora hay de una empresa también nacional del sector de la salud, que es en septiembre, y también voy a participar, así que vieron que no nombré a ningún... Tremendo. No metí ningún chivo. ¿Cómo nació tu pasión con el ciclismo? ¿De dónde sale todo esto? De chico, algo de lo que decían en la presentación, creo que es así. Yo el primer recuerdo que tengo son dos. El sonido de la vuelta y rutas y las transmisiones incomprensibles, inentendibles, indescifrables. Nadie entiende cómo se escucha. O sea, sinceramente todos tenemos incorporada la música de la vuelta y de rutas, y todos en algún momento de la vida, en alguna semana de carnaval o de turismo, escuchamos ruta a vueltas. Pero nunca nadie entendió qué estaba pasando en la carrera. Digo, al día de hoy yo escucho en radio o en el auto de repente siguiendo la transmisión y escucho que nombran a ciclistas que no la están corriendo, van tirando fruta. Y eso pasa. También en Canal 12, yo no trabajaba en Canal 12, ni soñaba, ni me imaginaba poder trabajar en Canal 12 o que tengo que ver, veía la vuelta de noche, con Coppola, con toda la gente que hacía, digamos, la vuelta, con todos esos personajes que añoro, que digamos que a pulmón y en otra época, en otra televisión, filmaban la vuelta o te acercaban de noche un resumen de la etapa. Me empezó a gustar. Y te lo acercaban de noche porque habría que llevar los videos sí, claro, los desde donde fuera hasta en la ómnibus, capital. claro, hasta la capital, así como el fútbol argentino venía por avión y a veces no llegaba porque había niebla y te daban el primer tiempo y el segundo rollo no llegaba. Y para mí era apasionante. Yo te digo, sinceramente, mis ídolos de chico eran tipos como Juan Carlos Seijo, Luca Rondán, Asconegui, Diver Ferrari, eran ídolos. O sea, realmente los idealizaba. Yo estaba en Salinas, pasaba esos largos veranos. Ellos son ciclistas, todo lo que nos mandan son ciclistas. Sí, todos viejos ciclistas, ¿no? Te hablo de los años 70, 80. ¿Y los ibas a ver pasar o sí, ni siquiera claro, eso? no, cuando sabía que estaban por pasar, allá me iba. A ver, esos 2 segundos están muy bien retratados en la película Amélie, que dice que el amor es como el Tour de France. Hay que salir corriendo a buscarlo, pero porque es muy importante saber que son solamente 2 segundos que pasa por delante tuyo, y si no lo viste, perdiste. Claro. Lo retrata muy bien. Y esa salida a buscar esos 10 segundos de que te pasan los ciclistas a toda velocidad y vas con la radio escuchando a ver quiénes son los que van a venir adelante o qué está pasando, no te dan para entender, digamos, cómo viene la etapa si no la estás siguiendo a través de hoy por ahí medios que sí te los van explicando. Pero en aquella época no. Pero era salir a ver y era espectáculo en el barrio o un poco más lejos del barrio, pero salía, yo qué sé, por Joaquín Suárez, yo soy del Prado, ha pasado la vuelta o ruta si venían por allí, o si no me iba a Graciado, o me iba a Boulevard, o me iba, digamos, cerca de donde hoy son los accesos a Montevideo, salía a verlos, o en Canelones. Después tuve una etapa en la que quise ser ciclista y yo a los 14 años mi papá me llevó al Club Ciclista Fénix. Tenía una bici de media carrera por el rodado, digamos, o sea, porque era pequeño. Fénix, que no es el de Capurro, por las dudas. No, claro, es el que está en Camino Abandonado. Y allá en el tricolor Fénix, que tiene su malla azul, con blanco y con rojo, una de las mallas más características del ciclismo uruguayo, fui y tuve una práctica, salí a entrenar una tarde. Y claro, después mi papá me dijo, está todo bien, pero año 80 y poco, ¿no? 84. Dice, yo no te puedo llevar todos los días. Tenía a Brasilia, mi viejo, poner la bicicleta y llevarte. Tengo mi laburo, mis cosas, etcétera. ¿Vos te vas a ir en bici hasta allá? Era chico, era muy oscuro, digamos, todo el trayecto, porque se hacía de noche o temprano a la mañana. A la mañana yo no podía porque tenía el liceo.
Y está claro, digo, o sea, ahí te das cuenta que el ciclismo es un fenómeno muy, muy del interior del país, donde la posibilidad de agarrar la bicicleta y salir a entrenar la tenés a muy pocas cuadras de seguramente donde vivís o de la capital departamental. Claro, que incluso es también como un medio de transporte mucho más frecuente, Claro. Ni siquiera como práctica deportiva, sino como parte de la vida cotidiana. Exacto, para cualquier persona de cualquier edad y en cualquier circunstancia, es lo más habitual y lo más común. Acá en Montevideo se limita un poco más, digo, cualquiera de nosotros hoy por hoy tiene bicicleta y el salir en la bicicleta de repente implica todo movimiento. Ya con los ascensores es un tema para mucha gente que vive en edificios. Entonces, incluso mucha gente, digo, en Montevideo cuánta gente vive en apartamentos, ¿dónde guarda la bici? Que en el garage, que en el lugar. Digo, hay un montón de temas. Es un fenómeno muy del interior y hay que entenderlo como tal. Por eso mucha gente de repente se enojó cuando este año la Vuelta Ciclista no pasaba por Montevideo. Y Montevideo no le ha dado mucho al ciclismo en algunos casos. La Federación de Montevideo trabaja muy bien, pero históricamente es un fenómeno muy del interior. Hay que entenderlo como eso. Y muchas veces se dice que el ciclismo es el tercer deporte del Uruguay, o a veces hasta el segundo, después del fútbol. Y eso capaz que en Montevideo no se palpa tanto, pero vos que capaz que has recorrido más, ¿es así o ha perdido un poco de pie? Está ganando adeptos, a ver, las transmisiones de grandes eventos ciclísticos en el mundo ha enganchado a gente, como a un público que de repente no lo veía, como el Tour de Francia, Giro de Italia o las pruebas de la primavera europea que se pasan en cable. Ha hecho que mucha gente se interese se engancha con los paisajes o con la dinámica o empiezan a entenderlo. No me gusta entrar en eso de cuál es el primero, el segundo y el tercero, porque hay una disputa entre el fútbol, después el básquetbol, el rugby y el ciclismo o algún otro, que es muy subjetiva. Claro, además hay muchas variables para medir, porque una cosa es el número de federados, otra cosa es la cantidad de espectadores. Sí, el ciclismo no vende entradas, el fútbol sí. Nunca lo vas a poder medir por entrada porque no se venden entradas. Si ves por gente que está federada, bueno, en el interior del país es enorme la cantidad, mucho menos que en el fútbol, obviamente, pero mucho más que en el básquetbol seguro, muchísimo más. Y que en el rugby también. El rugby tiene otro nivel de desarrollo en categorías y demás y en calendario. El básquetbol ni hablar, y en organización. Entonces, según determinadas variables te va a dar un resultado u otro. Lo que me gusta es que el ciclismo va creciendo y que va ganando su espacio incluso en los medios de comunicación, que es de lo que vive el ciclismo. O sea, el ciclista no puede recibir una remuneración acorde al esfuerzo o a lo que necesita, o tener, digamos, un seguro de 12 meses de sueldo, porque se compite desde septiembre, digamos, hasta marzo, si no hay sponsor atrás. Y el sponsor viene cuando se transmite por televisión y radio. Y ahí tenés después ciclistas tal vez ignotos liderando una etapa del Tour de France durante una hora, un momento de la carrera que no le importa a nadie, pero que es una hora de publicidad y de mostrarla. Es publicidad al estática equipo. Que sale, dice, ¿y este por qué se fugó? Si lo van a agarrar. Sí, pero estuvo con 3 más, una hora allá adelante, mostrando la bici, la camiseta, los sponsors, él. Y toda la simbología que lleva arriba. Y de aquellos orígenes tuyos, escuchando la Vuelta y teniendo aquellos ídolos uruguayos del ciclismo, digamos, ¿cuándo llegó la afición por el ciclismo también internacional? A través ¿Cómo se consumía? De revistas. Acá muy cerca, lo que era el kiosco que estaba en la Plaza Independencia, donde vendían revistas españolas e inglesas, que llegaban tarde, por supuesto, pero por lo menos uno podía agarrar las revistas y hojearlas y tenerlas en el ángulo donde estudié inglés. Había revistas de deportes que incluían el ciclismo, porque le daban mucha bolilla, y ahí me veía una o dos páginas de esas revistas deportivas, o si no las que eran específicamente de ciclismo, y ahí empecé a construir otros mitos, ¿no? El ciclista más grande de todos los tiempos para mí ha sido Eddy Merckx, un belga. A ver, en Bélgica sí, ahí podemos hablar de que el deporte número 1 en Bélgica es el ciclismo, por encima de cualquier otro, nombre en el que sea, y no me refiero al fútbol, por encima de cualquier otro, superando largamente el fútbol. Eddy Merckx, un Marco Pantani, a mí me emocionaba las gestas de Pantani, y Lance Armstrong, que lo sigo teniendo como un referente y un ídolo deportivo, amén de todo lo que está rodeado a partir de su confesión del dopaje, su confesión solitaria, porque debieron haber confesado al lado de él más de 250 ciclistas que corrían al lado de él tomando lo mismo que él y al igual les ganaba. O sea, era el más grande.
es un deporte que está bastante siempre bajo la lupa en el tema del doping. Aparecen bastante seguidos ciclistas. Capaz que porque confiesan y otros deportes no confiesan. O capaz que porque los estándares son mucho más altos. A ver, ayer se conoció una noticia del Manchester United de un caso de 2 o 3 jugadores que violaron las reglas de dopaje. No estoy hablando de positivos, sino que no se sometieron a controles cuando se les exigió. Para un ciclista eso es la expulsión de su posibilidad de seguir en carrera. O sea, ya deja de ser profesional. Al Manchester United lo multaron en 5.000 euros. No es lo mismo. Claro. Una moneda. Lionel Messi o cualquier otro jugador europeo, uruguayo, hace un tratamiento con plaquetas para poder acelerar la recuperación Y no pasa nada. de rodilla y no pasa absolutamente nada. Y es más, se publica. Un ciclista lo hace y queda suspendido entre 1 o 2 años y pasa al ostracismo. Un ciclista tiene un sistema de monitoreo por el cual la AMA, la WADA, lo pueden buscar para tomar una muestra de sangre en cualquier lugar. Tiene que tener un teléfono disponible 24 horas, 365 del año, 365 días del año. Un ciclista colombiano, sucedió en los años 90, estaba en el funeral de su hijo, había perdido un hijo y llegaron los que se llaman sanguijuelas, ¿no? Los que sacan sangre. Y llegaron las sanguijuelas a pedirle la muestra de sangre en Colombia. Al funeral de su hijo. Y salieron a explicarle, Increíble. está velando a su hijo que murió en un accidente. Nosotros tenemos que tomarle la sangre. Los convencieron y esperaron afuera y salió el tipo enojadísimo en un momento, salió así, se remangó y dijo, sáquenme sangre ahora. Ya está, basta. O sea, quizás los estándares son mucho más. Hay muchos tratamientos en el fútbol que en el ciclismo son considerados dopaje. Por eso de repente sale tanto y en el fútbol no. Lo que pasa es que también el tema del dopaje es muy arbitrario en muchos sentidos en cuanto a la regulación, digamos, qué sustancias sí, qué sustancias no, qué prácticas sí, qué prácticas no. Hay un escritor argentino que es filósofo, se llama Tamburrini de apellido, tiene un libro sobre los temas que él puede tratar filosóficamente del deporte, y el doping es uno de ellos. Y su planteo tal vez es muy extremo, dice que hay que anular cualquier tipo de control antidopaje y que en definitiva cada deportista haga lo que crea conveniente, pero lo que plantea, tal vez lo más importante no es esa propuesta, sino es la hipocresía en torno al deporte y cómo siempre los que caen son... Bueno, Armstrong confesó, pero Sí, también hay muchos deportistas de países menos desarrollados o que no tienen la posibilidad de tener las mejores técnicas, las últimas, las que son fáciles de ocultar o porque por lo menos pasan bajo el radar, y ellos son los que ganan y digamos los pobres, los que vienen atrás son los que terminan siendo castigados porque no tienen simplemente los recursos como para doparse bien. Es digamos. muy cierto. En el ciclismo está lo que se llama, y en el atletismo también, el pasaporte biológico, ¿verdad? Al ciclista, lo contaba Armstrong, y lo cuentan muchos, terminaba una etapa de una prueba importante, Tour de Francia, Giro de Italia, París-Roubaix, lo que fuera, y le cortaban un mechón de pelo, o le tomaban una muestra, aparte de sangre o orina, el pelo. ¿Por qué? Porque es una forma de conservar el ADN y en una forma de guardar muestras, de una forma que no se podía guardar la sangre o que era mucho menos costoso que la sangre o la orina, la tomo hoy y dentro de 5 o 6 años, cuando descubramos una sustancia que se llama mateína, vamos a poner en sentido figurado, a ver si hace 5 o 6 años esta persona había consumido mateína y como no la conocíamos todavía como droga de mejorar el rendimiento deportivo, él ya la estaba tomando. Y entonces van y le quitan los títulos de 5 o 6 años atrás. Entonces, eso no pasa en el fútbol. O no pasa en otros deportes. O, por ejemplo, vemos la NBA, la NFL. No existe el control antidopaje. Vos viste. A mí me gusta mucho el fútbol americano. Yo jugué rugby y me gusta mucho el fútbol americano. Tipo de 120 o 130 kilos, bancando un ritmo de partido muy explosivo, porque tiene muchos cortes, pero la explosión es constante. Son personas, basta ver, no sé, hoy por hoy hasta series hay como Bowlers y demás, basta ver todo lo que se pinchan
para poder sostener un calendario de NFL. Claro, tienen una política de drogas, simplemente es mucho más abierta. De hecho, ahora están Lo único que no permiten es marihuana, cocaína o consumo, digamos, de drogas sociales. Ahora están en grandes polémicas en la NFL justamente por eso, porque hay jugadores que fueron sancionados por consumir marihuana y ellos simplemente argumentan que es la forma que tienen de lidiar con el dolor. Con el dolor, claro. Porque entre partido y partido les duele todo y que bueno, que esa droga los ha ayudado. Bueno, algunos también se escudan en eso por el uso social para de disfrute que le dan, ¿no? Nos escribe Felipe de Hurgada, que no es otro que Felipe Fernández, que dice: ¿te animás a preguntarle a Martín cómo le parece a él que los deportes menores pueden meterse en la agenda de los informativos? Y acá te lo preguntamos como amante de un deporte considerado menor en nuestro país, aunque como decís, no lo es en el interior, y como informativista también. Antes que nada, un gran abrazo a Felipe, a quien estimo y respeto mucho. El respeto es personal e intelectual, y como futbolista y gran goalkeeper. Bueno, lo de gran está por verse. Gran goalkeeper. No, a ver, este mes de julio Telemundo hizo un resumen de todas las etapas del Tour de France. Fueron 21 y salieron todas. Antes, de repente, en las 21 aparecía la etapa en la cual alguien cayó, o alguien le saltó un dopaje, o un accidente increíble, o una situación anecdótica. Si no, no. Y siempre por la negativa. Si pasa algo malo, es noticia, y no el resultado deportivo en sí mismo. José Carlos Álvarez de Ron fue el que tomó la bandera y la posta y le metió los 21 días a seguir el Tour y seguirlo. Antes de eso, otros años, yo le daba manija a otros compañeros. José Carlos es de Santa Lucía, que es una localidad, una ciudad de Canelones que es muy, 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 muy del ciclismo. Donde están Las Rojas, querido viejo y peludo. Y para poder meter en la agenda los deportes menores, hoy por hoy, yo lamento mucho, pero si no es con un avisador, va a ser muy difícil. En el caso del ciclismo, en el Tour, estos últimos años en el 12, porque había manija y porque yo estoy ahí, porque... Es uno de los principales eventos deportivos del mundo. Lo manejaba un poco que es, había mucho color, espectáculo y ta. Pero digo, yo no le puedo decir, o sea, yo no me puedo meter en deportes y aparte... no podría sugerirle que pasen algo de lo que es París-Roubaix, que es una prueba sensacional que se corre en el mes de abril, porque no le interesa, porque no la conocen y porque el público no la conoce. Y quizá en el menú se entienda que no la conocen, pero no la conocen porque tampoco la difundimos. El otro día conversaba con un colega al respecto de esto, que decía... hubo mucha cobertura, por ejemplo, del Tour de France, e incluso cuando ganó Froome, creo que Telemundo y no sé si algún otro informativo también hicieron informes de 4 o 5 minutos de pantalla que para el ciclismo, en realidad para cualquier cosa en un informativo es un montón de aire, y sin embargo, por ejemplo, llegó el Mundial de Natación o bueno, llega ahora el atletismo y tal vez no vemos resúmenes tan grandes de los deportistas uruguayos. Ahí viene algo bien interesante, porque... empieza la pelea entre los deportes menores. Claro. El atletismo, la natación, el coso. ¿Por qué dan el ciclismo? ¿Por qué dan? Digo, a ver, existía el polideportivo en una época. Y estaba alucinante. Hoy por hoy no, porque los derechos de distintas federaciones los tiene una sola empresa. Entonces, digo, no se pueden difundir. Ok, listo. No se pasa imagen, ya está, incluyendo el ciclismo nacional. Cuando estaba el Tour, había uruguayos corriendo en Europa a otras pruebas y con muy buen nivel, Matías Presa, Fabricio Ferrari, y compitiendo, pero con muy buen nivel. Y sin embargo, decían, pero están dando el Tour y no dicen nada de Fabricio, no dicen nada de Mati Presa, que de Mati Presa sí salió algo en Portugal. Es que no sabés lo que costaba convencer que no levantaran el Tour del menú. Porque cuando hay que empezar a cortar en un noticiero, se corta siempre por el eslabón más débil. Y el Tour siempre caía, como caen algunos temas internacionales que yo preparo, y bueno, mirá, no sale lo de Suiza y el tren que pasó tal cosa. Ok, listo, fenómeno. Y va cayendo. Claro, siempre se trabaja más de lo que en definitiva entonces, sale al aire. Después si empezamos, pero ¿por qué estamos dando a las chiquilinas de handball que están compitiendo en un sudamericano en Argentina y no ponemos algo del Tour o del ciclismo uruguayo, qué sé yo? Y sí, hay un montón de deportes que ya quisieron un espacio, pero el noticiero no puede ser un polideportivo. Estoy de acuerdo que la desproporción del fútbol, cuando en este momento no hay fútbol y se habla de
que viene fulano, me parece bárbaro si viene Maxi Rodríguez, mostrar la presentación, la información que llegó, etcétera, pero digo, la desproporción, ayer, y esto digo, no significa que hable mal de la empresa en la que yo trabajo, pero ayer en Telemundo se emitió un informe sobre lo que ocurrió anecdóticamente con el ascenso argentino, Riestra y Maradona y qué sé yo, y a mí que me perdonen, pero me importa, a mí, esto es subjetivo, 3 pepinos, Riestra, cuando de repente hay decenas de deportistas uruguayos que están haciendo cosas y queremos de repente, o estaría bueno ver cómo están entrenando, cómo se están rompiendo el alma, o qué está pasando, o qué están por hacer. Lo lamento. ¿Vende más Riestra? No creo. ¿Que vende más el fútbol? Sí, lo creo. Pero hay una desproporción que es descomunal, incluso cuando no hay fútbol. ¿Crees que muchas veces se dice que, bueno, que para cortar como ese círculo vicioso lo que hay que hacer es empezar justamente a meter las cosas, en este caso los deportes que están menos cubiertas periodísticamente, para como educar, entre comillas, o inculcarle el gusto a la audiencia? ¿Crees que se puede inculcar ese gusto o pensás que antes de lograr eso, el canal, el rating paga un costo muy grande por intentar hacerlo? Yo creo que son los avisadores los que mandan. En el caso del deporte, se podría. La gente recibe de muy buen grado que hagas informes de calidad sobre todos los deportes. Y lo recibe de muy buen grado. No le saques lo importante del fútbol, que está claro, que está bueno, o el básquet. Pero hoy por hoy, si mañana PDA dice vamos a poner todos los días y pautamos y ponemos 2 minutos de determinadas cuestiones deportivas y qué sé yo, y lo pautan en Telemundo y se presenta, te aseguro no lo tocan porque como está vendido y tiene que salir y es la pauta de PDA, no va a estar y no se va a levantar. Entonces ahí viene esa cosa que es difícil, ¿viste? Digo, el interés económico, el interés periodístico, el valor que tiene en sí mismo la información que está dando. Y yo no puedo soportar que un miércoles sigamos todos los noticieros, dando los goles del sábado. O que se sigan mostrando. ¿Por qué? Porque la otra empresa los habitó siempre a las lunes de mañana. Entonces, como los noticieros repiten en sus ediciones, de repente encontrás con que el martes de mañana seguís viendo los goles de el uruguayo que juega en Austria, o atajó un penal en Austria y lo pasamos el martes de mañana, salvo que sea Felipe. Pero bueno, me parece periodísticamente insostenible. Porque ya está, porque pasaron otras cosas. O que si el sábado va a jugar un partido, si es el clásico, te lo entiendo que toda la semana estés alimentando o viviendo esa expectativa y ese fervor. O si juega Uruguay con Argentina 20 días antes, está todo bien. Pero digo, que Nacional juegue con Liverpool, con todo el amor que tengo por Nacional y el respeto por Liverpool, o Peñarol con Rentistas, o Defensor, lo que sea. Y desde el lunes vayan a preguntar qué sé yo, en un programa que no es deportivo. Bueno, demos información, etcétera, pero ¿qué dijo fulano y no sé qué y no sé cuándo? Es bravo. Estaría buenísimo que todo se cubra. Estaría buenísimo que hubiese espacio para todo. No hay. 1 litro entra 1 litro y se acabó. Claro. ¿En algún momento te picó el bichito de hacer periodismo deportivo, de cambiar de área? No, para nada. Bueno, si tuviese que hacer, sería periodismo deportivo y no futbolístico, seguro. Seguro, pero no. A ver, yo hago periodismo internacional, pero porque me formé en relaciones internacionales, estudié eso y ese es el camino que seguí. En el periodismo terminé de casualidad o de rebote. Aprendí periodismo y lo tengo como oficio más que como profesión, porque soy formado, digamos, en los hechos y no en la academia, o digamos, soy formado en la práctica y con viejos maestros de periodismo, en la redacción, como en la del Observador o después en Telemundo. Pero así llegué al periodismo. No creo que porque me interese X cosa haría periodismo deportivo. Si mañana viene, no sé, ESPN y me dice, venite a relatar el Tour 20 días, y bueno, sí, lo hago. ¿Y tiene puntos en común el periodismo internacional con el deportivo? A veces capaz meter en la agenda cosas que no son tan populares o similitudes que pueda llegar a tener. El fenómeno del impacto, o sea, lo impactante y lo importante. En el ámbito del deporte, en televisión,
algo impactante a veces supera lo importante. Claro, como vos decías hoy del Tour, que si hay una caída Claro. es Es el impactante y ejemplo. tal vez no. Nunca damos nada sobre Indianápolis, pero si se da uno contra el muro y se revienta, sí. Claro. Lo mismo pasa, digamos, en el Tour o en el rugby Claro. o cualquier otro deporte Sí, menor. en un internacional, la En tragedia el internacional, está a la orden del día. si hay un choque, un accidente en China y se llevaron puesto el policía de tráfico, sale, porque es impactante, porque son esos 20 segundos que la gente después comenta, ¿viste? O después lo pasa por WhatsApp y así se empieza a difundir. Entonces, tiene ese punto en común en donde lo impactante a veces le gana a lo importante, donde los sucesos le ganan a los procesos, ¿no? Hay un montón de cuestiones que forman parte de la agenda internacional que quizá hoy no son importantes, pero son muy atendibles porque son el fermento o son la semilla que va a dar lugar a un montón de cosas y que hay que estar atento a ir diciendo qué es lo que está pasando, pero quedan relegadas por la magnitud de algo que es un suceso del día de hoy. Claro. Y a vos que tú tomas personalmente, hablar de, no sé, los temas hiper del momento, como lo de Venezuela ahora, o ir a lo chiquito o a la historia capaz que nadie sabe y hacer un descubrimiento. Me gusta más eso. O sea, digo, yo no puedo desatender los fenómenos que están ocurriendo, pero por ejemplo, hoy de mañana, obviamente todos difundimos, todos los que estamos en esto, ¿no? Difundimos los videos de las detenciones de Leopoldo López y Ledesma en Venezuela, pero a mí me interesó más, aparte de poner eso, empezar a tuitear a ver, porque hay mucha gente que dice, Leopoldo. Bueno, a ver, ¿quién es Leopoldo López? ¿Por qué está preso? ¿Y bajo qué cargos o acusaciones? Después la gente puede sacar sus propias conclusiones si está bien o mal, ¿eh? Pero digo, ¿y quién es Ledesma? ¿Y de dónde salió? ¿Y por qué está preso? Y demás, ¿y por qué detenido? Digo, darle un poco el contexto. O buscar pequeñas historias de otros temas que no son... hoy, por ejemplo, se me dio por... A mí me gusta hacer hilos en Twitter y tocar un tema y de repente tirar en 4, 5, hasta 18 tweets, ir desgranando algo que es lo que podría ser, digamos, lo que podría escribir en un blog o en una nota, pero el microblogging me parece bien interesante y es una buena herramienta. Mañana en Brasil se va a votar si Temer pasa a juicio político o no. Hay un diputado que es una bestia, Vladimir Costa, que se hizo un tatuaje en el hombro enorme que tiene la bandera de Brasil y dice Temer, y él dice me dolía, pero pensaba en Temer y ya no me dolía más. Entonces esas pequeñas historias a mí me gustan particularmente. O sea, Realismo mágico. Hay en el ejercicio de la profesión y de esta cobertura periodística, por ejemplo, con temas como ahora lo de Temer o lo de Venezuela, ¿alguna vez, pasado un tiempo y pudiendo mirar hacia atrás, cuando ya está escrita la historia, sentís que, por ejemplo, las agencias internacionales de información o algún gobierno como que te burló en el sentido de que dio información o se hizo pública información que en definitiva estaba sesgada o que... Bueno, el mayor ejemplo fue el domingo Venezuela. A ver, hubo un momento en Telemundo donde yo dije, no es que pedí disculpas, pero expliqué que no podía creer en nada de lo que estaba llegando de información. Digo, desde Montevideo a ver, ¿cuáles eran mis fuentes de información? Las agencias internacionales, los canales que estaban transmitiendo, en Venezuela todos sesgados, desde afuera también muchos sesgados, desde Telesur informando para el lado del gobierno hasta CNN haciendo una campaña en contra del gobierno, pero a ver, descarada. Desde dentro de Venezuela yo tengo gente amiga que son periodistas de agencias internacionales que más allá de lo que van publicando están en el lugar y por WhatsApp nos íbamos pasando información. Amigos que trabajan en organismos internacionales o embajadas o qué sé yo, y con los cuales puedo tener, digamos, una visión e ir haciendo una composición de los hechos según la información que va saliendo, contrastando con ellos a ver si va por ese camino. Después está la intuición de uno y la experiencia. Venezuela fui a cubrir 3 veces elecciones, entonces algo vas aprendiendo de los manejos electorales. Llegó un momento en el que no dije pedículo, pero digo, no puedo aseverar nada de lo que se está diciendo. Para unos son 2 millones los que votaron, para otros son 8, para unos murieron 5 y para otros murieron 18. Y tenía en el WhatsApp
peleas entre periodistas, amigos, entre ellos y colegas, diciendo, vos no es así, entre ellos, no, esto no lo diga, armamos un grupo de WhatsApp por ese día, no, yo no uso grupo de WhatsApp, ese día lo armé, y era un descalabro, y realmente, hasta que no pasaran las horas, fíjate, en Venezuela no se pusieron de acuerdo ni para contar muertos. Y es difícil en el mundo de hoy decir, no podemos dar esta información, por más que ya sucedió, hasta que no pase un tiempo y podamos tener... O sea, yo le puedo decir al televidente, usted mire lo que usted elija como fuente de información. Mi tarea es llevar certezas. Y si yo le empiezo a decir, son 2 u 8 millones los que votaron, según uno y según otro, es todo lo que puedo hacer. O sea, la verdad es esa. Yo puedo decir, votaron según la oposición 2,5 millones. ¿En qué se basa la oposición? En un cálculo propio. ¿Es contrastado científicamente? No. Ok. Según la Comisión Nacional Electoral en Venezuela, votaron más de 8 millones de personas. ¿Quién controla eso? Es distinto a todas las demás elecciones. Fue un régimen especial porque se votaba distinto, porque había otro tipo de habilitación. ¿Y quiénes son los garantes? Como hay observadores internacionales en todas las elecciones. En este caso eran algunos invitados por el gobierno de Maduro. ¿Son confiables? Para mí, no. Lo mismo del caso de la oposición. Entonces, lo que hacía era, estos dicen esto, estos dicen esto. Usted saque su conclusión. Estos dicen esto. Digo, a ver, hay cosas que son incontestables. Si mostrás cómo pasa un grupo de motos de la policía y le tiran un bombazo y se queman, eso es un hecho que es irrefutable. Después se podrá ver quién tiró, con qué intención, la bomba y demás, pero bueno. Sí, en definitiva, como los videos de la madrugada que circulan, que exacto, bueno, digo, se llevaron a tal, sí, se lo llevaron. Son hechos, listo, tío, no, eso es indiscutible. Vuelvo a tus inicios. Vos estudiaste Relaciones Internacionales y dijiste que llegaste medio de casualidad al periodismo. ¿Cómo fue eso? Sí, porque cuando terminé de cursar el último año de la licenciatura, me fui a Canadá y ya estaba pensando en buscar trabajo. Me había presentado primero al examen de ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Servicio Exterior, al IACE. Lo aprobé, pero no quise entrar. Mis compañeros me querían matar. No quise entrar porque no me gustaba la carrera diplomática. O sea, no era lo que quería la carrera diplomática. Había tenido una experiencia en un banco, en la parte de comercio exterior y demás, pero me parecía muy rutinaria la actividad bancaria y qué sé yo, una persona un poco más de acción y me parecía medio burocrático. Todavía era guacho y podía, digamos, darme esa licencia y conseguí una beca para fue un encuentro mundial que hubo de estudiantes en Montreal y allí apliqué a una beca para estudiar, fue un año lectivo, un año calendario, digamos, educativo, que son en total 7 meses, nacionalismo y terrorismo. Cuando me había presentado al diario El Observador, que estaban acá en la Plaza Matriz, un currículum. Porque yo veía que ellos, más allá de decir, los rusos tiraron un avión en no sé dónde, daban un poco de contexto e iban más allá del titular. Y dejé un currículum. Me dijeron, gracias, cualquier cosa te llamamos. Y sí, pasó, que estando allá en Canadá, un día mi mamá me llama por teléfono, con todas las dificultades de comunicación que había, año 1994, me dice, mirá, te llamaron del diario El Observador porque dejaste un currículum, no sé. Entonces me comuniqué y les dije, mirá, yo estoy estudiando esto, haciendo esto, yo no puedo dejarlo. Si para cuando vuelvo todavía tienen interés, voy a hablar. Si toman a otra persona, lo voy a entender y bueno, está, lamento que no coincidimos. Claro. Volví en diciembre, fui a una reunión y todavía les interesó y ahí empecé. Entonces fue el acercamiento que tuve. Y un día en el 95 me invitan a Canal 4 a hablar sobre las elecciones en Argentina y Menem, y les gustó, y vení 2 veces por semana, y ahí les gustó, entonces después ya era periodismo escrito y televisivo, y la carrera sigue. Te tocó viajar y estar en la guerra, y dijiste alguna vez en una entrevista, corresponsal de guerra no soy ni fui. No. Pero bueno, como decíamos en la presentación, todos te veíamos también con el casco y en esa imagen que estabas ahí. O sea, por más que no seas un corresponsal de guerra, pero es que es algo, te tocó vivir esa experiencia. Me gusta porque me encanta aclararlo y necesito aclararlo. Cuando viene y te dicen, corresponsal de guerra, a veces te lo dicen de forma hasta despectiva. No lo soy ni lo fui. Puntualmente cubrí, cuando digo puntualmente, 1, 2, 5 lugares de conflicto caliente en proceso. Está bien,
tenés que tomar medidas de seguridad, tenés que poner un chaleco antibalas porque te obligan, un casco porque te obligan, y porque aparte por lógica, digo, y aparte para diferenciarte como periodista tenés que tener determinadas cosas. No podés usar remeras que tengan inscripciones en otros idiomas, me la daba vuelta para que quedara lisa. Tenés un montón de cuestiones que tenés que seguir, digamos, esa línea. Pero si mañana voy a un frigorífico y a cubrir una nota, y me hacen poner botas, tapaboca, un gorro y una túnica blanca, yo no soy un operario de frigorífico. Entonces eso no me convierte en, puntualmente, cubrí. Entonces yo le tengo mucho respeto a los que son corresponsales y reporteros de guerra, porque viven de eso, trabajan todo el año, yendo de conflicto en conflicto. Conozco y tengo amigos que lo hacen, y tengo redes de contacto con muchos de ellos y que me dan buenísima información y que más o menos me van anticipando por dónde vienen los tiros en el mundo, porque ya sé, sabes que pasó hace 2 años, estaban todos viajando al Mediterráneo en Turquía, y le pregunto a uno, un francés, digo, ¿qué está pasando? Me dice, se viene una ola de refugiados que no sabes lo que va a hacer, lo están sacando todos ahí de contrabando y está muriendo gente a rolete, vamos a sacar fotos. Y bueno, y empezamos a ver a un chiquito ahogado en la playa, en Bodrum, y ese tipo de cosas. Entonces, por respeto sobre todo a ellos, a mí no me gusta que alguien me diga, vos que sos corresponsal de guerra, y por qué no, eso es como un traje. De todas formas, me imagino que debe haber sido una experiencia que te marcó el haberlo vivido. Y si bien vos no saliste a pelear en la guerra, estabas ahí en ese contexto, tenías que tomar ciertas precauciones, cobra como otro, o sea, yo no me levanto todos los días pensando en el valor de mi vida, porque es algo como que tampoco está en juego cada vez que me levanto y salgo a la calle, o por lo menos así uno se acostumbra a pensarlo. Pero en circunstancias como esa, cobra otro trascendencia, es algo que lo que vos pensás más a menudo, el valor de tu vida, el peligro mucho, latente. Pensás mucho cuando vas, pensás mucho cuando volvés. Cuando estás en el lugar, a mí por lo menos, ya los compañeros con los que fui como camarógrafos, no nos damos cuenta. Entrás en una vorágine donde ya entras en el círculo de la violencia. Donde los primeros días decís, si yo era un muerto acá en el piso, ¿cómo reacciono? Porque una cosa es haber visto en tu vida, no sé, qué capacidad tenemos nosotros de ver a una persona muerta. En una cama del hospital. En un velorio, qué sé yo, una cosa así. Y si yo llego a ver eso, ¿qué me pasa? Y cuando ves 1, 2, y ya cuando pasás los 10, se te hace un poco habitual. O lo mismo, el impacto de una detonación, o de un balazo, o de un tiroteo, en distintas circunstancias, porque no son solamente bombardeos. A mí me tocó cubrir, por ejemplo, Irlanda del Norte, en la época de la conflictividad entre católicos y protestantes, y los tiroteos, y quedar parado en el medio de un lugar donde se están tiroteando, era común, y tratar de escuchar, que te enseñen por el sonido, a ver de qué lado vienen los tiros, no es fácil. O de repente sentir un golpe seco, tipo, más grave, y estar en el sur del Líbano o norte de Israel y saber si es una bomba que viene del aire o que fue enviada del mar. Y cuánto va, porque del aire y del mar depende, tenés tantos segundos más o menos para cubrirte o buscar refugio. Entonces, aprender a identificar esos sonidos. Después llega un momento que lo tomás naturalmente. Al principio, en Israel, por ejemplo, yo no porque tienen un sistema de sirenas que dicen Zebadom, Zebadom, Zebadom. No recuerdo qué significa en hebreo. No entendía y no sabía que eso era una sirena. Me imaginaba la sirena tipo, ¡oh! como en lo clásico que vemos en las películas. Y cada vez que disparaban fue en 2009, desde la Franja de Gaza, disparaban, se escuchaban en Ashdod, Ashkelon y ciudades del sur de Israel, donde allí estábamos, porque el ejército de Israel no nos permitió entrar a la Franja de Gaza por varios días, y nos tuvimos que quedar confinados, digamos, rehenes de no poder pasar. Escuchaba eso y todos corrían. Digo, ¿pero qué pasó? Yo no la escuché, la sirena. Y esa es la sirena. Y empezar a entenderla. Y empezar a operar, digamos, con la lógica. Te obliga a moverte con otros que sí saben, son experientes y son los que te enseñan. Y después vos decís, cuando vuelvo, sí pienso en eso. Porque estás volviendo y te empiezan a saltar las imágenes de lo que viste, tocaste, oliste. Yo tengo, a mí lo que me asalta a veces de noche o en algunos momentos son los olores más que las visiones. O sea, me quedé con olores que son indescriptibles, nauseabundos y a mí me impactaron. El conflicto es propaganda.
tiene un componente propagandístico muy grande. Y cuando hay un periodista, vos tenés que entrar en el juego de el que domina el lugar en el que está. Si vos vas al sur del Líbano, desde donde Hezbollah está atacando a Israel, tenés que transar con Hezbollah para entrar y que ellos te muestren lo que quieran. Entonces lo primero que tenés que aceptar es que te muestren el daño que les hicieron y cómo les mataron a la gente para mostrar qué malvados son los del otro lado. Entonces, ¿a dónde te llevan? A la morgue del hospital. Después, cuando pegás la vuelta y vas al norte de Israel, hablas con la parte en conflicto, que son los militares. Y entonces, ¿qué es lo primero que te muestran? Los malvados que son del otro lado. Y contra qué clase de enemigos están luchando. ¿Y qué es lo primero que te muestran? Los hospitales, las morgues. Y cómo en la morgue, mujeres y niños son las primeras víctimas. Y te tenés que bancar el tour de morgues para después seguir haciendo tu trabajo. Que no lo filmamos, que te piden que lo filmes de los dos lados, ¿no? Te piden que lo filmes. Nosotros con un código, ni siquiera lo consultábamos en el canal. Digo, no, claro, te voy a filmar, no lo voy a filmar. Pero es interesante esto que marcás de los olores porque, digo, en un mundo tan conectado tenemos posibilidad de comunicar imágenes, de comunicar sonido, bueno, de escribir para contar historias, circunstancias, pero sin embargo la composición esa al estar en un lugar los olores es probablemente lo que nunca llega al lector, al oyente. Si se desploma una vivienda donde vivían 30 familias y empieza a quemarse el cemento, más los cables, los muebles, los cuerpos, y los bomberos empiezan a tirar agua para apagar eso, y empieza una pala mecánica a remover los escombros, imagínate lo que puede ser la mezcla de olores. Y cuando te habilitan a caminar por sobre los escombros para que vos puedas participar periodísticamente de lo que hay allí, yo lo que hacía era, agarraba de la cintura a mi compañero, él iba con la cámara al hombro y con un solo ojo, entonces íbamos caminando sobre los escombros y él filmando para tratar de llegar al punto donde de repente estaban tratando de rescatar a alguien que había quedado vivo bajo ese escombro. Y él no va mirando el piso, yo sí. Entonces pisaba algo blando y me decía, ¿qué es? Colchón. Ah, ok. Y seguía caminando. Pisaba algo de repente blando y dice, ¿qué pisé? Le digo, no, es un sillón. Y después del tercer almohadón me dice, vos, ¿son tus almohadones? Y le digo, no, mires para abajo y seguí caminando. O sea, porque lo que estaba pisando a veces no era precisamente eso, era lo que todos imaginamos. Y son esas cosas que en el momento, vas, las haces. Mirá, a ver, te anestesias. Te quedas una noche en la azotea porque no puedes volver al lugar donde dormís. Hay un bombardeo. Me pasó esto en Beirut, ya no el sur del Líbano, Beirut. En la azotea de la Embajada de Turquía, todos los periodistas occidentales nos quedamos ahí porque no podíamos salir porque había un bombardeo. A la Embajada de Turquía no le iban a tirar, primero porque estaba frente al edificio de gobierno y segundo, se mete con la Embajada de Turquía, era involucrar a una gente más en el conflicto. Estábamos todos allí. Entonces estábamos todos tratando de capturar el momento en que había una detonación. Era de noche, obviamente la luz era impactante. ¿Vos sabés lo que es decir, escuchar una detonación grande, una conflagración grande y decir, ¿la tenés? Sí, ¡pah! ¡Buenísimo! ¡Uy, mirá esa, qué buena! Claro, como si fueran fuegos artificiales. Y abajo de eso, arriba de eso, el militar tirando. Abajo de eso hay decenas muriendo. De cualquier lado, ¿no? O sea, esto no va para un lado o para el otro. De cualquier lado. Y te sentís por un momento y decís, uy, pará, pero yo estoy celebrando que tenemos la imagen. Bueno, es algo que fui. Claro, estás como te abstraes en tu tarea y dejas de pensar en todo lo demás. Y si el trabajo está bien hecho o estuvo bueno si capturamos los momentos más impactantes. Porque la parte de la gente después te lo va a reclamar. Ah, vos fuiste y no pudiste filmar una sola bomba. Y te lo va a reclamar. Hasta tus compañeros o tus jefes. Y celebrar eso es muy malo. Y después vuelves en un avión, un viaje largo, y decís, la puta madre, que soy mal tipo. Te sentís muy mal. Claro. Llegan un par de mensajes de un oyente, de Sergio, que pregunta si te acordás del día en que la llegada de la vuelta la interrumpió un espectador saludando con una bandera con caña, que volteó varios ciclistas. Sí, claro. Sí. Bueno, son esas cosas que tiene el ciclismo, porque el público forma parte, salvo los últimos 2 kilómetros que se supone que tienen que estar vallados, acá en Uruguay no. Y la gente, hoy por hoy más todavía con los celulares, la gente quiere sacar la foto o el videíto. Antes no, antes pasaban y los aplaudían, o lo miraban. Claro.
Y hoy por hoy no saben ni siquiera qué tan en riesgo están poniendo a los ciclistas o a los participantes. Y también pregunta qué te dejó el rescate de los mineros de Chile, que hoy están como olvidados. Me dejó la sensación de que cuando estábamos en la mina San José y la noche antes y demás y hablábamos con los familiares, había primero un gran interés político por sacar rédito del tema, Piñera, su gobierno, los ministros, etcétera, el ministro de Minería, sobre todo que quería ser candidato después, había un gran uso de los mineros a los cuales después los dejaron tirados como perros, ¿no? Los usaron muchísimo, habiendo conocido sus familias en esos días previos a la salida y habiendo conocido algunos de ellos después, cuando hicimos alguna entrevista con algunos de los que salieron, me dio esa impresión. O sea, también, a ver, lo hablábamos con sobrevivientes de los Andes que fueron a hablar con ellos y que estuvieron con ellos y con las familias. El nivel cultural de estos mineros no les permitió tener la inteligencia como para decir no ante determinadas circunstancias y se prestaron al juego, claro, ese. a un juego mediático que realmente los desfavoreció a ellos. Martín, tenemos que hacer un minimísimo corte antes de seguir, hacerte un cuestionario que Arriba. tenemos preparado, pero va a cambiar la música de fondo, estamos usando una banda rusa, creo. Queremos que suene algo que te guste a vos. ¿A vos qué música escuchás? ¿Qué te gusta? De todo. Si tuviera que ser el DJ de PDA ahora, ¿qué pondrías? Algo de Pereza. Un buen dúo español, lo tengo. Sí, con Leiva. Pereza Lady Madrid. Bien, Ariel la va a buscar y mientras ya podemos ir arrancando el cuestionario de PDA, que es saber cuánto sabés sobre algunas cosas Bueno, que pensamos que deberías saber. perfecto. Una de ellas es el Football Manager, por ejemplo. Sí, claro. Que sos gran colgado, gran. Gran colgado. Bien. A ver, pero desde los 90, ¿eh? Desde los 90. Desde el- Desde que te lo vendían en un CD y era el Football Manager Francia. Bueno, no estaban todas las ligas. Claro, Vendían de a una. el viejo Football Manager. Que era superior al PC Fútbol. Y eso te la peleo así, pero te la peleo. Te ganaste varios enemigos, pero ya de entrada. La pregunta es, ¿de qué año data el primer Football Manager, pero de esta nueva era? De la segunda camada de la de Sega. de los Football Tendría que Manager. Son de Ah, de Sports Interactive, son, Eso, ¿no? eso Sí, es. sí, tendría que entrar a mi cuenta de Steam para ver cuál fue el primero que compré. ¿Desde el 2000? ¿Puede ser? No, No. Entonces, 2005. 2005. Está bien, sí, puede ser. Así que décadas jugando al Football Manager. Sí, sí. Es más, los compraba. ¿Sabes dónde compraba el juego pirateado? En la Galería Uruguay. Había unos locos que vendían juegos de PC. ¿A qué edición estás jugando ahora? En la 2017, FM 17. ¿Cuál es tu equipo? Tromso. ¿De dónde? En Noruega. ¿Y por qué? Tromso, porque me gustan los equipos menores. Menores, bien. La lucha. El Ganar la Champions con el Sí. Tromso. Todos los ¿Sabés quién es el jugadores- entrenador de arqueros de mi equipo de ¿Quién? Football Manager? ¿Quién? ¿En el Tromso? Es un uruguayo que se llama Felipe Fernández. No, lo Increíble. retiraste y Que lo se- pusiste de Se entrenador de retiró arquero. del Gerstoffer de Lo Austria. retiró. ¿Vos te das Se cuenta? retiró. Se Lo que retiró. hizo- No, pues, lo no, es retiraste que voy vos, por yo el ya sé 2000, cómo es esto. estoy en el 2022. Ah. En esta partida, Claro. en este estoy por el ¿Cuántos 2022. minutos diarios de fútbol No, manager? a ver. O semanales. A media mañana, una horita, juego un partido. El nivel de adicción, ¿viste Sí, cuando el fútbol claro, manager no, te dice no tengo. No, es hora de ir a comprar una Claro, pizza, te dice entre el fútbol la manager? familia, el laburo, el perro, mi hija, la bici, etcétera. Y cuando a veces de noche antes de acostarme voy y adelanto, armo todo lo previo a un partido, lo juego y me acuesto. Todos los que hemos jugado Fútbol Manager tenemos una gesta épica. ¿Cuál es la tuya, la que recordás con más cariño? Aquella vez que gané una copa tal con el Mirá, equipo tal. Gané una Copa del Rey con el Alavés de Iván Alonso. Mirá. Que es increíblemente, si Alavés llegó a una final de UEFA. Sí. Pero yo conseguí ganar una Copa del Rey, ¿viste? Listo, está ahí. Y fue antes de la UEFA, ¿no? De la hazaña UEFA. Claro. Bueno, otra pregunta, nacional, que son tus Y, pasiones. e Iván hizo un montón de goles en ese. Lo hiciste hacer muchos goles. Uruguayo Especial 2005. Hace 12 años, torneo que gana Nacional, igualando en puntos con Defensor, y Defensor no se presenta a la final. Para la fecha soy malísimo, sí. Pero ese torneo te acordás. Sí, sí. ¿Quién fue el goleador tricolor en ese certamen? 2005. Sí. Eh, ¿Apelamos a una memoria que es buena o mala en general? Mala para los años. Mala para los años. Lazarte creo que era el técnico, igual que hoy en día. ¿Y ¿No fue el Cookie Juárez? No.
La pista que tenemos no sirve para nada y es que el goleador de ese torneo fue Pablo Granoche con 16. De Miramar. De Miramar. De Miramar. Ah, está. El goleador de Nacional fue un jugador que está jugando hoy en día en Nacional. Está jugando bien Nacional. Increíblemente sí. Polenta no es, por No, ejemplo. no. Rodrigo Aguirre. Papelito tampoco. no Decímelo. Vamos a tener que decírselo. Decímelo. Martín Ligüera. Claro, Con 10 goles. Sí, clarísimo. En Sí, aquel momento un está- pibe. Está muy bien. Está muy bien, claro. ¿Estás siguiendo firme Nacional o...? Sí, abundante, sí, ¿no? Tenemos con mi mujer nuestras butacas y ahí estamos todos los partidos, bien. firme. Sí, es en otro escenario, vamos, a Jardines fuimos 3 veces este año, así que Bien. estamos paseando más que otros cuadros menores, ¿eh? Vamos a ir al ciclismo. Sí. A ver si levantamos un poco esto que viene más o menos. Es que por los años no. Bueno, dale. Uruguay. ¿Qué Sí. puesto ocupa Uruguay en el medallero histórico de ciclismo en los Juegos Panamericanos? En los Juegos Panamericanos ocupa un lugar que no es malo. Si no está. Tampoco es excelente. Te damos un más menos que. Un más menos No, uno. Más o menos un puesto. Panamericano, 7. Bien. Entraste con el octavo margen. puesto. Bien. ¿Y puedes tener un punto bonus si decís cuántas medallas de oro tenemos en la historia de los Juegos Panamericanos? Y. Más o menos uno también. 4 medallas de oro. Entró con el Bien, margen también, pero eran bien. 5. 5 también. Bien. Venís en 3 preguntas, una adentro. Vamos arriba que esto se levanta. Giro de Italia, Sí. lo conocés mucho. Sí. ¿Es tu gran vuelta preferida? Sí, absolutamente. Sí. ¿Por qué? Porque es más épica que el Tour. Más sacrificada y Más sacrificada porque tiene más más montaña. montaña y más contraste de frío-calor en mayo. ¿Quién ganó el Tour? Te vamos a tirar un año. Vamos a ver cómo andás. El Giro. El Giro de Italia en el 2008. 2008. A ver, 2000. Pará, vamos por partes. Contá tranquilo. Vamos por partes. En 2010 lo ganó Menchov. En 2009 lo ganó Menchov. Ya te vamos corrigiendo para acomodar el Tenés pensamiento. razón que lo ganó con Rabobank, con la escuadra holandesa. Y en 2008, antes que Menchov el Giro. ¿Le damos 3 opciones, Facu? Dame. Te vamos a decir. Iván Basso, ¿Sí? Ricardo Ricó, o Rico, no sé. Sí, Rico. Alberto Contador. Pinchado hasta o sea, él tomaba agua y le salía por la garganta. Sí. Contador o Michele Scarponi. No, Iván Basso. No. Scarponi. No. ¿Está? Está. Entonces está. Desastre. Rico pinchado. No. Está en el otro. Alberto Contador. Mira, 2008. 2008. Detesto contador, ¿Sí? ¿Sos anti-contador? Anticontador. A ver, lo detesto. Deportivamente. Ahí va. Por no, supuesto, personal no lo Nunca, conocés. el odio no tiene lugar en mi vida. O sea. Bueno, vamos a ver si salamos de honor con esta, por lo menos un segundo puntito. Pero, claro, está bien. ¿Cómo se llaman las 4 calles que confluyen en la esquina de Canal 12 ahí? Canal 12 y la Radio Sarandí, que está todo en el mismo predio. Pa. Es una esquina donde viste que Aguilar. confluyen muchas calles. Aguilar. Correcto, General Aguilar. Arequita. ¿Está No, ahí? no. Enriqueta entre Aguilar y. Bueno, ahí ya Ahí dijiste dijiste uno. dos. Enriqueta. No, bueno, Enriqueta sí. Enriqueta. 1276. Enriqueta, Aguilar. Aguilar. Y hay 2 calles más Sí, hay dos que están en la esquina de Sandí. Sí. La que sube. que en realidad es como si fuera la misma calle, pero tiene 2 nombres. Zapicán, pero. Correcto. Zapicán llega hasta ahí y después Zapicán. pasa a llamarse de otra manera que no me acuerdo. Esa es la que te falta. Ah, estás ahí. Casi que la tenés. Entre Es un Aguilar y general también. General Díaz, no, creo que. No, bueno, era General El Fraga. General Hornos para nombrar un equipo de ciclismo. General Fraga. Y Fraga, está bien, sí, Fraga. Bien. Fraga. Yo le daría 2 puntos. No, O está 2 puntos bien. y medio. No, Esta está casi Sí, bien. Si no está bien contestada. Pero pasa que tuviste el punto bonus de las medallas de oro de. Vamos con con otra Me quedé con otra muy del Giro para ver cómo está. Con la de Ligüera, mira. De los últimos 5 años, el que salió segundo, voy a reformularla de vuelta. Los últimos 5 años, Sí. en 4, el segundo fue del mismo país. ¿Se entiende? Sí. ¿De qué país estamos hablando? Colombia. Correcto, muy Con bien. Urán, con Quintana. Muy bien. Quintana este año, Urán 2013-2014 Exacto. y Esteban Chávez. Esteban Chávez. Este Charu en Y- Twitter. Y la última de todas, pues ya estamos re corto tiempo, por lo menos de mi parte. Vos estuviste en la Federación Ciclista del Uruguay como vicepresidente, ya no estás en funciones, ¿no? ¿O sí? No, renuncié pocos meses después de haber asumido. Bien.
Bueno, la pregunta es primero, ¿por qué renunciaste a pocos meses de haber asumido? Porque no. El motivo por el cual me habían invitado a sumarme, después resultó ser mentira. Bien. ¿Y por qué estamos tan lejos de países como Colombia, que está muy despegado en América? Pero ¿por qué estamos tan lejos en lo internacional? No tenemos muchos ciclistas en los Panamericanos. Organizativamente todo tiene que pasar por la Federación Ciclista del Uruguay, y la Federación Ciclista del Uruguay es una maquinaria de frenar cualquier intento porque el ciclismo evolucione. La Federación Ciclista hoy por hoy es una maquinaria destinada a dinamitar cualquier proceso de que el ciclismo levante cabeza. ¿Pero por qué? Intereses. Muy bien. Queda Durísimo. picando. Facundo, ¿querés hacer la última? Yo sí, porque hablando un poco de los viajes y de esas coberturas en zonas de conflicto, a mí me gustaría saber, muchas veces se habla del deporte por la paz, del recuerdo del año pasado del equipo olímpico de refugiados. ¿En qué lugar viste vos al deporte en esos lugares? ¿Viste algo de deporte? La gente, no sé, hay niños jugando al fútbol en la calle o practicando algún tipo de deporte. Hay una imagen que nosotros mostramos en Saida o Sidón, sur del Líbano. Había un bombardeo en ese momento, un bombardeo de aviones israelíes, y estaban cortando la carretera. Es decir, tiraban bombas, imagínate, desde este a oeste, digamos, y van cortando la carretera. Entonces van tirando ya desde 1 kilómetro y se van acercando hasta pegar la carretera, porque la precisión no siempre es la mejor. Y paramos el auto en el que íbamos, bajamos a hacer un reporte de las bombas que estábamos viendo, que iban a lo lejos, como a 2-3 kilómetros, y empezamos a acercar. Dijimos, bajamos, filmamos, subimos y nos vamos, ¿no? Porque después las demás... Sí, se te viene acercando. Y mientras filmábamos, miro así, veo de reojo a 5 pibes jugando al fútbol. Entonces hago una señal, el cámara Luisito Gómez filma a los chiquillos jugando al fútbol, y mientras cortaron la ruta, los chiquillos siguieron jugando al fútbol, sabiendo o calculando que para ellos no los iba a tocar, y si les tocaba, estoy seguro que les importaba un corno, porque es como lo diario. Y nosotros no podíamos creer, y la vida para ellos era eso, era saber que les bombardeaban y demás, y ellos seguían jugando al fútbol. Después deporte organizado y demás, lo vi pero así, había un episodio, yo estaba cubriendo el conflicto en Irlanda del Norte, y en Irlanda del Norte no hay fútbol. El fútbol, digamos, el desarrollo que tiene es mínimo. Lo que se concentra es el fútbol, el rugby y el fútbol gaélico, que eso sí tiene mucho desarrollo. Quienes gustan del fútbol son hinchas del fútbol escocés, sobre todo pasionales del Celtic contra el Rangers, claro, porque los dos tienen una raíz política muy, muy marcada. Entonces los católicos van en masa, aparte como son pocos equipos, hay 4 clásicos en el año, solamente por la liga, ¿no? Van a seguir al Celtic y los otros a los Rangers. Y lo que sí me tocó lo que hice fue ir a ver un clásico, pero precisamente para ver el comportamiento de la gente del IRA y de un grupo paramilitar protestante, que fueron específicamente ahí, pero para pudrirla afuera. Y la pudrieron afuera y adentro y de todos lados, y fue realmente un caos. O sea, se trasladó el conflicto religioso al deporte. Cubrirlo y mostrar cómo en ese caso el deporte era una excusa para seguir una motivación política. Martín, te agradecemos mucho por este rato, que fue mucho, pero igual nos quedamos cortos, increíblemente. Podríamos seguir, pero será en el pasillo. La próxima no me metas años. Bien, jugadores, conceptos. No, está bien. No, soy malísimo para la fecha, soy malísimo. Muchas gracias por haber estado. No, gracias a ustedes, la pasé muy bien. Ya cerramos PDA, Facundo, gracias por todo por haber estado. Nos vemos el próximo jueves. El jueves a las 11. Con mucho más deporte.